5.5. ¿Qué mira usted, doctor? Yo estaba mirando hace un rato, porque me imaginaba que iban a preguntar sobre eso, cuál fue la tasa de expansión monetaria del año pasado. Que hay, la inflación es un fenómeno monetario de origen fiscal, o sea, no es que es monetario solamente, sino parte de un descalabro Claro. presupuestario. La expansión monetaria fue 175% del agregado M2, o sea, con ese tipo de inflación, además, la velocidad se va acelerando, así que 211, con lo que hemos emitido, a mí no me sorprende que no sea más alta entre nos. Eh, yo creo que el gobierno ha heredado un desquicio. Yo creo que la gestión de Massa fue catastrófica sobre 20 años catastróficos del kirchnerismo. Yo creo que no está bien mensurado y ese es un tema importante de discutir. Yo escuchaba a muchos diputados del kirchnerismo decir la crisis no es tan grave, pero por Dios, tenemos destruido todo, tenemos destruido la infraestructura, la electricidad, la capacidad de producir energía, tenemos destruidas nuestras Fuerzas Armadas, descapitalizadas, no pueden volar los aviones, no pueden navegar los barcos, no tenemos... Es decir, es un nivel de destrucción que pocas veces se ha visto en el país, con reservas negativas, Sí. con una situación crítica. Recién ustedes hablaban de la corrupción y yo coincido, pero fíjese el episodio que hoy Periodista Cabo menciona en La Nación, Sí, sí, la le hacemos versión una gran nota, sí, sí. periodística, Acá estamos el mirando, ¿no? episodio del escandaloso, de impericio, de extraordinaria corrupción, ambas cosas son terribles, de la pérdida que hacemos de 16.000 millones de dólares por la pésima estatización, violando todos los límites jurídicos, que generó, bueno, ahora un desastre para la sociedad argentina. Entonces, yo creo que el primer punto de partida es reconocer una situación terrible, heredada en términos de corrupción, de impericia, de descalabro, de electoralismo. Nosotros Claro. tenemos iniciado un proceso al exministro Massa por el mal ejercicio de su función, sobre todo por la manipulación electoralista de su tarea. No se puede ser ministro y candidato a Y la presidente y hacer utilización de el fondos ejercicio públicos, de ¿no? La campaña, me imagino, ¿no? bueno, y hacer Claro, medidas que lamentablemente otros apoyaron, como la baja de impuesto a la ganancia, todos esos claro. disparates que hicieron, que ahora nadie sabe cómo arreglar. Ahora, Ricardo, mirando hacia adelante, el gobierno dice, estamos en el camino correcto. ¿Usted coincide? ¿Y qué opina sobre el tratamiento de la ley y sobre el DNU? A ver, si nos va, ¿cómo vamos a saber si nos va bien? Si nos va bien hay varios indicadores. Uno, el riesgo país caería fuertemente, las exportaciones van a crecer fuertemente, el empleo privado va a crecer, la inversión privada va a crecer. Esos son los indicadores. Si usted quiere ver uno que es muy fácil de ver, es el turismo receptivo tiene que ser muchísimo mayor que el turismo emisivo. Nosotros somos un país pobre, tenemos que recibir mucho turismo y eso sería una de las formas, uno de los mecanismos naturales que se han recuperado los países. Ahora, yo podría hacerle observaciones sobre la ley, la gestión económica. A mí, por ejemplo, me gustaría que liberáramos el sistema cambiario lo antes posible. Esta brecha hace mucho daño. Usted piense que no es solo la brecha cambiaria, sino que además quiere aumentar las retenciones. Ambas cosas no son razonables. Entonces, yo tengo muchas observaciones. Sin duda, también reconozco que han recibido una herencia tremenda y que tienen una tarea que hacer Claro. muy enérgica de Ujú. desbrozar controles, cepos, cupos. En algunos aspectos se ha avanzado y espero que con la cooperación del Congreso, que va a mejorar las leyes Sí. con tino y con racionalidad,
yo espero que salga. la intervención del Congreso mejore los proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Paula. Sí, quería preguntarle, Ricardo, si usted piensa que este 25.5 será un pico y que después empezará a descender. Podemos decir, ¿será el pico de inflación durante la gestión Milei? Más allá de que, bueno, por supuesto el gobierno se lo adjudica a la gestión anterior, usted también ha hecho ya su descargo, pero me refiero en tiempos temporales, ¿no? Como la primera inflación que se registró. Bueno, sí, a ver, usted vio mi definición, que no es una definición, digamos, infantil, es una definición adulta. La inflación es un fenómeno monetario de orden fiscal. Usted, para controlar eso, tiene que reducir la tasa de expansión monetaria, y para hacerlo sanamente, no con mecanismos insostenibles, tiene que cerrar el déficit fiscal. Yo creo que eso es el camino, y en la medida que ambas cosas se vayan haciendo en un marco de medidas razonables para impulsar el crecimiento, yo diría que es lógico que estas tasas mensuales no se repitan. Claro. ¿Pero por qué dice lo infantil, Ricardo? ¿Cómo? ¿Por qué dice que no es algo infantil lo que está planteando? ¿Siente que No, porque en muchos casos la reflexión sobre a qué se debe la inflación en la Argentina tuvo versiones disparatadas. ¿Usted se acuerda cuando a comienzo de la última gestión kirchnerista se decía que la emisión no tenía nada que ver con la inflación? Claro. Yo le he escuchado a Cristina Fernández de Kirchner decir que el déficit no tiene que ver. Es decir, esa es una visión infantil. Es creer que el mundo sea como uno lo sueña. Es lo que usted descubre en la adultez. La dureza de la realidad y de las restricciones. Claro, que es la que tenemos. En parte, el populismo es un pensamiento infantil. Es mágico, ¿no? Sí. Un pensamiento mágico que de falta de reflexión, de falta de calado en el estudio que se ha hecho, lleva a decir tonterías. Claro. Esas eran tonterías que nos han hecho mucho daño, porque cuando usted ejerce el poder, no solo tiene que comunicar, explicar, sino también tiene que orientar. Claro. Y muchos años ese mensaje infantil, disparatado, fantasioso nos ha hecho daño. Por eso yo digo, el argumento mío es adulto. Es un argumento que refleja la sabiduría convencional que se aplica en todos los países del mundo. Doctor. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo le va? El doctor Sin habla. Ricardo, ¿cómo le va, doctor? Bien, encantado de hablar con usted. Ricardo, esa cadena interminable de estupideces, que, bueno, interminable no, porque terminó con el gobierno de Kirchner el 10 de diciembre pasado, cuando asumió el presidente Milei, empezó con otra historia, que era, en la mitad del camino hubo otra historia, otra propuesta también infantil y estúpida. Un porcentaje particular pequeño de inflación sirve. ¿Esto es así? ¿Sirve para algo la inflación? No, es nociva siempre. Fíjese, los países más avanzados del mundo, todos intentan y a veces pagan un alto costo para tener una inflación entre 0 y 2%. Entre 0 y 2, y doctor, usted que sabe estadística, es entre 0 y 2%, porque es muy difícil medir las innovaciones tecnológicas. Claro. La canasta de bienes no siempre es la misma, porque es decir, los autos, los instrumentos médicos, todo ha mejorado tanto que es difícil hacer la medición. Por eso se considera que hay estabilidad cuando es entre 0 y 2%. Sí, es el desvío Pero quiero estándar, aprovechar que el que está interrogando es Machiavelli, para que a él siempre le interesan estos temas. Sigan el terrible ajuste cubano. Claro. El terrible ajuste cubano. Usted sabe que Cuba devaluó de 1 a 23. Sí. Ahora de 23 está a 140. Acaba de ajustar los combustibles y todas las cosas por 500 sin ajuste de salario. Claro. Si hay un ajuste feroz, es el cubano. Yo hablaría de eso también, porque yo hoy escuchaba en la jornada ahí en la comisión de presupuesto todo el debate educativo. Es decir, la idea de que no tiene que haber exámenes en la Argentina. No, una locura. Esto es lo mismo, aprovechando que está el doctor Sin, que yo le dijera,
la obesidad no importa, Claro. la ingesta desmedida de alcohol no importa, fumar no importa. Usted sabe dónde termina. Por supuesto. Y además, una sociedad que no tiene mérito, no tiene casi sueños, ¿no? Para crecer o desafíos. Claro, la diferencia es que en esos países, por ejemplo en China, que a veces se usa como ejemplo. Sí, sueñan todo lo mismo, me va a decir. No es mucho eso, no. Pero es cierto, Ricardo, es cierto, y yo lo sigo con atención. Usted es un hombre que sabe muchísimo de economía y además sabe la historia económica. Le hago una pregunta. Hubo una decisión de último momento, quiero saber su opinión, de emitir billetes de 10.000 y de 20.000 pesos. Es una decisión del Banco Central de la República Argentina. ¿Le parece correcto esto? Bueno, Me parece correcto. Mire, con el diputado Laspina y con el diputado Angelini, del bloque Juntos por el Cambio, durante prácticamente 2 años, hemos estado argumentando, porque el país estaba quebrado, no teníamos divisa para pagar los insumos médicos. Claro. Pregúntele al doctor Sí, Sindo qué ha pasado con los insumos médicos. Y gastábamos los pocos dólares que teníamos en importar billetes propios de España, de Italia, de Malta, China, etc. Emitir de billete de $1 o de $2 lo que hace es que el costo de emisión de Argentina es 20 o 30 veces más grande que el costo que tienen los demás países. O sea, siempre una forma de ahorrar dinero en la Argentina es emitir billetes de denominaciones normales, como tuvimos toda la vida. Pero aparte, en el caso de las monedas, recuerdo cuando valía más el metal que la moneda. Lo lógico. Claro, una locura. Pero esas locuras que ha hecho el kirchnerismo con YPF, con todas las cosas. Sí. Pero ahí hay otro tema que también es importante. La emisión de billetes de alta denominación y la boleta única para votar. Fundamental. 2 fuentes de disparate. Nos gastamos 600 millones de dólares para emitir billetes de $1 y nos gastamos una fortuna inmensa para hacer 3.000 millones de boletas que los podemos resolver con 40 millones. Pero claro que hay negocios, ¿no? Entre 3.000 millones y 40 millones. ¿Paula? Ricardo, acá estaba Hernán Reyes contándonos un poco de la postura de la coalición cívica. ¿Usted qué opina con respecto a esta ley sobre lo que sí tiene que avanzar, lo que no tiene que avanzar completa como quiere el presidente Javier Milei? Bueno, yo creo que el Congreso es un instrumento vital de la división de poderes y es un acto de sabiduría, y en los términos de López Murphy, de adultez, no desconocer las atribuciones del Congreso. Es decir, el Congreso va a hacer su tarea, probablemente haya que secuenciar las medidas, porque si no va a ser imposible votarlas, va a haber que extender las sesiones extraordinarias, imposible resolver esto el 31 de enero, vamos a tener que ir al 28 de febrero, pero si usted quiere un tema donde yo tengo discrepancia, porque siempre las discrepancias son la sal de la vida. Yo creo que la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen que tener facultades querellantes. Y creo que es un tema decisivo en la lucha por un mejor futuro para los argentinos, quebrar radicalmente la corrupción pasada y la que pudiera venir. Por eso no es que queremos pelear por pelear. Está claro. Ese tema es un tema central que yo quiero tratarlo con todo cuidado, pero ha sido muy claro el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Oficina Anticorrupción como querellantes. Si usted quiere, la UIF o yo voy a hacer OA, lo imposible para que vayan en la ley. Ahora, Hernán, ¿qué opinas, aprovechando que está el doctor López Murphy con una opinión muy concreta sobre este tema? No, coincido con Ricardo. No podemos renunciar a la capacidad del Estado, a la vocación del Estado de la persecución de los delitos. Fíjate el caso de YPF. El caso de YPF fue muy claro. Nuestro presidente de bloque, Juan Manuel López, lo dijo en el plenario de comisiones al procurador Barra. ¿Por qué en vez de estar especulando con cómo resolvemos los 16.000 millones de dólares que Kicillof nos dejó regalados? Que pueden embargar bienes incluso en Estados Unidos. No avanzamos con la denuncia de Elisa Carrió contra un grupo empresarial que terminó, primero, nacionalizando la empresa con los dividendos, con lo cual no pusieron un mango, se compraron la empresa con los dividendos de la propia compañía. Después, cuando se hace la estatización, viene una sanción
una sentencia de 16.000 millones de dólares y nosotros no sabemos si esa plata no termina en la mano de los mismos vivos que se llevaron la empresa. Eskenazi, esta denuncia de Carrió, de la coalición cívica, y que tiene que ver con esto, con la vocación estatal en avanzar contra el delito de corrupción. Me parece que lo que plantea Ricardo va en ese sentido, es decir, ojo con pensar que no hay nada que rescatar de la lucha que ha habido en la Argentina en estos últimos 20 años, en reivindicar la República, en reivindicar la ley, en reivindicar la lucha contra la corrupción. Ricardo, usted repara en un tema fundamental, que es el de la corrupción, que es uno de los grandes males de América Latina y particularmente de la Argentina, y pese a que es economista lo ve como una prioridad. ¿Le parece que este gobierno no está tan abocado a ese tema como pasó con el gobierno de Cambiemos, que fue auxiliar de la justicia en las denominadas causas de la corrupción K? Yo no quiero hacer un juicio, voy a ir muy franco. Nosotros vamos a luchar para que en la ley esté la capacidad querellante de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Inteligencia Financiera, y espero que todo el mundo entienda que esa es una iniciativa valiosa. Respecto a lo que recién mencionaba Hernán, hay una cosa muy obvia. Si usted estudia el artículo de Cabo de hoy, si usted estudia en manos de quién va a terminar los 16.000 millones, una parte va a ir a lo que denunciaba Elisa Carrió en el 2008. Correcto. Es una linda oportunidad. El cierra ahí. Total, Ricardo, y es una linda oportunidad también para poner en debate otro tema que hace mucho tiempo lo viene peleando la sociedad civil y Ricardo y muchos diputados de la coalición cívica también, que es la ficha limpia. Si hay un debate sobre el sistema electoral, el primero es boleta única y el segundo es ficha limpia. No puede ser que para que vos puedas ser diputado o presidente de la nación con sentencia por corrupción en contra. Claro, algo a lo que el peronismo... Ahí Hernán, habíamos llegado a un consenso, yo que reconozco que fue laborioso, pero habíamos llegado a un consenso que con la segunda instancia ya era suficiente. Claro. O sea, no solo la primera, sino dar la chance de que la Cámara... Está muy bien. Pero si usted confirmó la Cámara, ya no hay duda. Y no el doble conforme, que significa que la segunda instancia queda firme tras las apelaciones. Es el mismo acuerdo, Ricardo, el mismo nivel de acuerdo y consenso que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires para la ley de ficha limpia en la ciudad, que dicho sea de paso, no la podemos sacar porque el kirchnerismo se opone sistemáticamente y necesitamos 40 votos, por eso no hay ficha limpia en la ciudad, pero también es una buena oportunidad para contar por qué. ¿Paula? Yo creo que ahora que está el Senado ahí nomás de poder sacar boleta única, la iniciativa de ficha limpia, boleta única, y yo diría hacer más transparente el mecanismo de las PASO y poner a lo mejor como los alemanes un 5% para pasar a la elección general, las coaliciones importantes llegan a ese número, simplificaría enormemente el sistema político. Y si dejamos de hacer la tontería de emitir billetes, ¿usted se imagina lo que cuesta los billetes de $1? Yo he visto cosas increíbles, o sea, yo tengo unos conocidos europeos que le entregaron un paquete así de billetes. Los tipos decían, este país está loco. Es un acto de insensatez. Usted me preguntaba lo de los 20.000, habría que hacer el de 50.000. Claro. Sí, porque es el fenómeno venezolano que tanto tanto se contaron en las crónicas, ¿no? Yendo con una valija a comprar un café, ¿no? Sumado a que lamentablemente la Argentina... Perdón. No, decía Ricardo que sumado... Una anécdota debido a mi edad. Hace muchos años... Yo trabajé en Nicaragua en la hiperinflación del 88-89 y el dinero en los bancos se pesaba, no se contaba, se pesaba. Tenemos que ir a los bolsos de la Argentina, ¿no? El desquicio. Bueno, después volvimos a saber que se pesaba en la época de los grandes coimaquineristas. Claro. Ricardo, ayer también una de las noticias que tuvo el gobierno fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto lo alivia este desembolso de 4.700 millones de dólares? En realidad es un acuerdo sobre un programa que ya estaba vigente, ¿no? Claro. Sí. Algunos dicen que es más. Entre nos es una señal muy favorable. Eso ha sido un logro importante,
porque en el medio del caos, haber logrado sacar ese programa, no reconozcamos cuando hay un logro importante. ¿Es importante hacia el mercado? ¿Es importante hacia la estabilidad No, bueno, es importante local, con los mismos organismos multilaterales. Y además va a aliviar un poco esa situación que estamos todo el día sobre el borde del precipicio. O sea, se puede empezar a ordenar. Además, imagínese usted ir a hablar al resto del mundo y decir, no tenemos reserva, estamos embargados, no tenemos crédito, nos hemos usado la plata de otros y además no podemos conseguir la cooperación de los multilaterales. Claro. Fue un buen paso. Yo no lo puedo juzgar en su totalidad, debo reconocer, porque no he podido leer los documentos de respaldo todavía. Pero cuando hay una señal buena hay que reconocerla y además yo creo que con el lío que había acá, haber podido trabajar en eso también, los méritos a quien corresponde. ¿Qué opinión, Hernán Reyes, sobre el protocolo de orden público que se llamó antipiquete y mandarle carta documento a las organizaciones para cobrarle el costo del operativo? Que hoy generó impacto, además. A mí me parece, en esto quiero ser claro, a mí me parece que había y es necesario cambiar la impronta sobre el ordenamiento del espacio público. Esto es decir, se retira el Estado y deja a merced de 4, 5, 10, 100 personas el manejo de la calle. Yo distingo algo muy de sentido común. Cuando la protesta es el corte de vía pública no tiene sentido. Ahora, con motivo de la protesta, del volumen de la protesta, ocupás la calle, yo creo que ahí no tenés que tener sanción. ¿A qué voy? Si vos juntás 50.000 personas en una movilización como hemos hecho nosotros en el caso de Nisman, en el 8N, y por la cantidad de gente vos interrumpís la vía pública, me parece que no tiene sentido pidiendo permiso, tirar la fuerza de seguridad encima. Ahora, si 10 personas, la protesta es cortar el metrobús, cortar el acceso a una calle, no tiene razón de ser. Me parece que ahí es sensatez, racionalidad de la administración y del Estado para intervenir. O sea que para vos por el momento no hay racionalidad en cómo se está implementando. No, yo creo que al revés, yo creo que nosotros, por eso, a mí lo que no me gusta es llevar, miren, la Argentina está en una situación de mucha, es un polvorín, ¿no? Entonces, y es un conflicto enorme, es un nudo grande que tiene el país, social, económico, financiero, de pobreza, y que con esta inflación va a ser aún peor. Yo no creo, pero esto es una posición mía, puedo estar equivocado, que podamos sintetizar los problemas argentinos en eventos, en acontecimientos, y que de pronto toda la atención de la Argentina sucede en una esquina. Y si la esquina se libera, hay república, y si no se libera, hay entrega de la república. Me parece que hay que aplicar sensatez. ¿Qué pienso? Que sí tiene que estar el Estado ordenando el espacio público y la protesta. ¿Ricardo? Sí, yo creo que obviamente el desquicio en el que vivíamos no se puede seguir. De nuevo, apliquemos cierta sabiduría. Hay momentos en que se puede lidiar de cierta manera con los fenómenos que, digamos, de bloqueo, por ejemplo, del Metrobús. Cuando uno lo bloquea le hace un daño enorme a la gente que trabaja. Claro. Es decir, entonces, en la medida que se pueda preservar las vías de circulación hay que tratar de hacerlo. Lógicamente, como decía Hernán, si hay 50.000 personas, eso no. Primero, en ese caso es muy difícil. ¿Y mandarle la factura a las organizaciones? Bueno, yo creo que ha habido abusos y destrucción del espacio público, costos. Supongo que eso tiene una lógica de hacerle cargar la cuenta a los que a veces impunemente abusan de estas circunstancias. Por ejemplo, yo digo, en el Parlamento están en discusión las principales medidas. Es necesario un paro general a los 45 días del... Todos coincidimos. A mí me parece que ahí también yo esperaría los resultados de los debates, elevaría la discusión en el ágora pública, en el ámbito del debate de las ideas. Me parece que la recurrencia a la acción directa es muy peligrosa. Por supuesto, mucho más peligroso es el llamado de algunos intelectuales a voltear el gobierno. Bueno, eso de intelectuales y de Pablo Moyano, que creo que lo dijo literalmente. Dijo voltear el DNU eso y la es ley intolerable. ómnibus. O sea,
la idea de llamar a la insurrección, a romper el mecanismo institucional, es intolerable. Eso me parece que los fiscales y los mismos responsables jurídicos del gobierno tienen que hacer alguna acción, porque yo he leído varios que dicen no paremos hasta voltearlo, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, el paro de los 44 días no tiene antecedentes, por lo menos en estos 40 años de democracia. Sí. Sin duda, y creo que lo de la CGT es de una hipocresía tan grande, porque venir a querer orientar al debate político sobre los derechos de los trabajadores cuando han sido columna vertebral de un gobierno que los ha empobrecido es de una hipocresía fenomenal. Pero creo también que hay otro dato relevante. Fíjense ustedes, la oportunidad que tiene el presidente Milei de, en vez de confrontar con el pasado, con los Moyano, es de dialogar con el futuro, que es con una expresión política diversa, plural, que no responde monolíticamente a él, porque el resultado electoral así lo dispuso, que está dispuesto a discutir dentro del marco de la ley. Esto parece una tontería de ordenamiento del mapa político, pero no es menor. Si Milei fractura a la Argentina en dos y confronta con el pasado como una situación de violencia, si Milei entiende que tiene que dialogar conforme la ley en el Congreso, que nosotros podamos decir esto sí, esto no, priorizar los temas y no mandar 500 temas al mismo tiempo, la Argentina sale hacia adelante. Bueno, la CGT pidió ir al Congreso. Bueno, tiene el derecho y va a ir. Imagino que será recibida como todos los ministros y el resto de las organizaciones. Estaba pensando, Hugo... Como estamos, yo le confieso una cosa. Sí. Se está recibiendo, la gente integrante del bloque mío recibe todos los días muchísima gente de toda la sociedad civil. Estamos prestando atención. Claro. Yo he tenido diálogos con amplios sectores de la sociedad civil, por supuesto, mucha gente muy quejosa de las medidas, pero digamos, el Congreso actúa como un receptor de la sociedad civil y procesa, y para eso tenemos la representación que tenemos y para eso existe el balance, ¿no? Correcto. A mí me gustaría, sí, pues yo ya tengo que retirarme, pero quería, además de saludarlo a Hernán, quería decirles, imagínense si en Cuba a alguien se le ocurriría ir a discutirle a Díaz-Canel las medidas. Imagínense. Por mucho menos el grupo musical... Bueno, celebremos que acá se pueden discutirlas. Claro, lo metieron preso, no me acuerdo cómo se llamaba el último grupo que... Bueno, Ricardo... Patria y vida era el grito. Patria, ahí está. Libertad, patria y vida. Exactamente. Muchas gracias, Ricardo.